Muy buen día a todos. Mi nombre es Guillermo Rivetti, soy miembro de la regional APRESID del Campillo. Voy a estar acá como moderador en el taller que se llama Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada. Les recordamos que la modalidad de este taller va a ser unos 20 minutos, media hora de presentación. Después va a haber espacio para preguntas. Les recuerdo poner los teléfonos en modo vibración, que no suenen. Bueno, de más está decir que no se puede fumar en la sala ni comer. El taller va a estar a cargo de Juan Martín Briet. Juan Martín es ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad de Buenos Aires. Es analista agrícola del Departamento de Estimaciones y Proyecciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales. Es corresponsable de la investigación que se lleva adelante bajo el marco del Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada. Es coautor de trabajo de investigación, capítulos de libros, artículos periodísticos y conferencias en seminarios y congresos nacionales. Así que bueno, los dejo en manos de Juan Martín. Bien, ahí va. Buen día. Gracias, Guillermo, por la presentación. Queda medio bajo, pero ¿se escucha? Sí. Buen día para todos. Gracias por estar también temprano para arrancar un poco el congreso con este día, pero vamos a tratar de arrancar con pilas. Recién con Guillermo estamos charlando, un poco adelantándonos las ansias de discutir un poco esto, ¿no? de la tecnología, de cómo cambian un poco los modelos de producción, digamos, qué se estaba viendo antes a nivel regional, a nivel nacional. Nosotros desde la Bolsa de Cereales en Buenos Aires trabajamos desde el año 2000 haciendo estimaciones y proyecciones agrícolas, como es el nombre del departamento. Básicamente lo que se viene haciendo son números a nivel de área, a nivel de producción, a nivel de rendimiento para los principales cultivos de grano. Estamos hablando de soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada. Sorgo y cebada obviamente por la expansión y también un poco la importancia que han cobrado los últimos años, se han incorporado hace 5 o 6 años. En base a esto, digamos, que se viene viendo también del cambio, es que hace casi ya más de 4 años que empezamos a relevar también qué estaba pasando un poco con justamente la tecnología, ¿no? Esto fue un poco lo que define la charla de hoy, es un poco la pregunta que nosotros nos hacíamos hace 4 o 5 años, es decir, bueno, ¿cómo defino la tecnología? Porque yo puedo saber cuánto área siembro, qué rendimiento puedo tener a cosecha, qué superficie me varía entre un año y otro en una zona, pero también tengo que saber cómo se produce ese cultivo, tanto a nivel de campo, a nivel de lote, pero sobre todo a nivel regional. Mucho se sabe de ensayos a nivel de establecimiento, recién estamos charlando un poco manejos que se hacen con grupos, con empresas, con productores, pero es importante también ubicarse dentro del contexto regional. No sé, acá bueno, veo gente, caras algunas conocidas. Lo que charlamos recién con Guillermo, por ejemplo, él es asesor, digamos, en la zona del sur de Córdoba. Recién charlamos también con alguien de acá de Santa Fe. No sé si hay productores, hay estudiantes, un poco de todo. Bien, vamos entonces a empezar por lo primero. Básicamente, para hacer un paneo rápido de lo que va a ser la charla. Lo que yo recién les contaba, un poco la dinámica productiva, así cómo ha ido evolucionando lo que es la producción en Argentina, de la mano del área, del rinde, ¿sí? para tener un pantallazo rápido. Lo que son tipos de tecnologías, para definir, para poner un poco de criterio, por lo menos compartir el criterio que nosotros manejamos desde la Bolsa de Cereales, que lo venimos estudiando y también saber un poco qué están viendo ustedes. Lo que es insumos, un poco hablar de paquetes de tecnología a nivel del uso de insumos, de cantidades, de dosis. Lo que son los procesos, no es lo mismo hablar de una cosa o de la otra, ¿sí? Tecnologías de insumos, tecnologías de procesos, ahora vamos a charlar un poquito de eso. Y por último la parte de indicadores, que muchas veces podemos saber de qué se trata un tema, pero puede ser muy difícil medirlo o obtener información acerca de los datos a campo. Entonces es muy importante definir los indicadores. Como primera medida, para ver un poco qué pasa en Argentina, yo tomé, para hacer un resumen, las últimas 6 campañas. ¿Sí? Todavía estamos transitando la cosecha de la última campaña 14-15, todavía no está cerrada la cosecha gruesa, pero mirando hacia atrás vemos cómo en el eje de la izquierda van a ver el área sembrada,
¿sí? Abajo las campañas, los años, y a la derecha la producción en millones de toneladas. Vamos a hacer uso de justamente la tecnología. Ahí está. Lo que son barras, sí, fíjense, no sé si varios se deben acordar que acá antes había un número del año anterior, fue el 2008-2009, una sequía muy grande. Imagínense, digamos, lo que repercutió. Pero vemos que, sin embargo, el área se fue recuperando, la producción se mantuvo relativamente estable. Y podemos tomar, por ejemplo, a partir del año 11-12, ¿sí? Cómo el área se ha ido achicando. Fíjense igual la escala que empezamos desde bien arriba, pero marca un poco la tendencia. Ahora, sin embargo, la producción se ha mantenido, inclusive se ha incrementado. Hay un factor importante que siempre tenemos que tener presente, que es el clima. ¿Sí? Obviamente, a nivel, hoy cada vez a nivel local, ¿sí? Pero también a nivel regional, el tema clima, lo que hace lluvias principalmente y temperaturas, algún evento de sequía, de granizo puede afectar bastante y eso mueve los números que después termina impactando en la producción, ¿sí? Final. Yo acá tomé la última estimación que hace el departamento a la semana pasada, ¿sí? Estamos a miércoles, mañana todos los jueves se publica el informe semanal que da el avance de cosecha, de siembra y la estimación de proyección a cosecha. Entonces yo lo que hice fue tomar el último dato. Esto es básicamente lo que viene pasando, ¿sí? Si avanzamos con esto, ya nos vamos a discutir un poco lo que son tecnologías de insumos y tecnologías de proceso. Cuando acá está Sofía también Gallo, que me acompaña, compañera de estimaciones agrícolas, con ella charlando un poco cuando preparábamos la charla, decir cómo varía esto, qué preguntas nos hacemos, venimos de muchos años de trabajo y hoy justo estamos viendo cómo seguir hacia adelante porque está cambiando la situación a nivel de manejo, a nivel de cultivos y hay muchos nuevos indicadores, muchas nuevas tecnologías que van apareciendo muy rápido y es importante tratar de seguirlas y que no nos quedemos atrás. Cuando hablamos de tecnologías y de insumos y de procesos, buscando un poco encontré un cuadro de Viglicio que resume bastante un poco los criterios o las definiciones. Eso también lo veíamos mucho en la facultad. Tecnologías de insumos, materiales, de procesos inmateriales, se compran o se manejan, ¿sí? Las tecnologías de procesos se manejan, digamos, tienen que tener un control. Cuando hablamos del costo, unas pueden tener un costo económico, otras pueden tener un costo intelectual, ¿sí? Se habla también de una baja dedicación para lo que es tecnologías de insumo y una alta dedicación para las tecnologías de manejo, ¿sí? Muchas veces lleva mucho más tiempo definir, por ejemplo, densidades de siembra, elegir ambientes, que utilizar un fertilizante. Requieren baja dedicación y alta dedicación, ¿sí? Lo mismo, lo opuesto entre insumos y procesos como para poner un poco el límite. Y el último punto que resalta en este cuadro Viglicio, que se lo robamos, es de uso sencillo y relativamente rutinario, ¿sí? Hablando de los insumos, y tecnologías de procesos de administración compleja y relativamente creativa. Hoy más que nunca creo que cualquier productor o cualquier asesor lo primero que hace es recurrir a la creatividad. Se ha estudiado mucho de cómo se fertiliza un maíz, de densidades de siembra, pero hoy tenemos que ajustar todo eso que sabemos a un contexto cambiante, muy rápido, muy dinámico, muchas veces con costos altos, con factores que nos juegan en contra, pero bueno, todo esto de tecnología lo tenemos a favor. Si empezamos a enumerar, por ejemplo, empezamos por quizás lo más práctico, que es tecnologías de insumos. Y yo acá lo que hice fue tomar un poco los datos que manejamos justamente de este relevamiento de paquetes tecnológicos que hacemos cada 2 años. Aprovecho para resumir, digamos, es un trabajo que desde la bolsa se viene haciendo y tenemos una foto de lo que fue la campaña agrícola cada 2 años y al detalle qué nivel de tecnología se usó en cada zona y para cada cultivo. Es decir, por ejemplo, acá está, había un amigo de Santa Fe. Tomamos el caso de Santa Fe. Yo quiero saber qué nivel de tecnología se utilizó en maíz para una determinada campaña. Entonces puedo saber un nivel alto, un nivel medio, un nivel bajo de tecnología, qué productos usó, qué tipo de semilla, qué fertilización, con qué dosis. Esa es un poco la línea de investigación que venimos siguiendo, que casualmente ahora estamos por largar un nuevo relevamiento para lo que fue la campaña 14-15. Tomando todo eso que yo les acabo de contar, ese un poco voy a resumir los rubros que muchas veces tratamos de separar, lo que son fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas. Cuando miramos lo que es fertilizantes,
Tengo campaña 2010-2011 y 2012-2013. ¿Sí? Recuerda que siempre los datos van a campaña cerrada, con lo cual en unos meses vamos a tener disponible también la campaña 14-15 que está terminando de cerrarse. Acá tenemos millones de toneladas y esto es aplicación de fertilizante en los 6 cultivos de grano en Argentina. Si vemos, la cantidad total cayó, ¿sí? Trabajamos con grupos nitrogenados y fosforados como cantidad total. Hay una caída también de grupos fosforados, sin embargo, los nitrogenados ahí se ve que hay un leve aumento. Entonces también es importante ver, si bien la cantidad total disminuye, si empiezo a separar un poco y a hacer un poco de detalle, veo que puede aumentar. Ahora esto es a nivel nacional, esto es un breve resumen. ¿Qué pasa cuando miramos, por ejemplo, 3 de los 6 cultivos que tenemos relevados? En soja vamos a tomar simplemente los fosforados porque la parte de nitrogenados no tiene un peso relativo importante. Fíjense cómo cae de 2010-2011, o sea, en 2 años tiene una caída más que importante. Acá tienen que pensar también que estamos considerando una superficie sembrada de soja, ¿sí? De más de 20 millones de hectáreas, contra otros cultivos como trigo y maíz que entran entre 3 y 4 millones de hectáreas. Acá se ve también el peso relativo que tiene a nivel nacional. En trigo fíjense cómo la caída, ¿sí? Tanto total como de los 2 grupos de nitrogenados y de fosforados es considerable entre las 2 campañas, pero en maíz fíjense que pasa lo inverso. Entonces decimos, bueno, cae el uso de fertilizantes, pero en maíz, por ejemplo, veo que el total aumenta, inclusive nitrogenados y fosforados, también se ve que los 2 aumentan, nitrogenados sobre todo. En maíz, por ejemplo, yo me adelanto y les cuento que los resultados hablan de mucha adopción de tecnología en el cultivo de maíz. Esto se ve en los ensayos, pero cuando uno lo lleva a escala regional se refleja y muchas veces se encuentran las respuestas acá también. Esta es la parte de fertilizantes. Si pensamos en lo que son, por ejemplo, herbicidas, 2010, 2011 y 12-13, acá estamos considerando de vuelta 6 cultivos y considerando también toda la parte de barbecho y aplicación durante el ciclo del cultivo. Se aumentó el uso de herbicidas. No sé si esto les sorprende, digamos, a mí no, porque uno cuando sale a recorrer ve el contexto que hoy tenemos de malezas, de complejización del sistema de muchas veces de labranza, de producción. Entonces esto también viene en respuesta desde el lado de la tecnología de insumos a cubrir un poco esos problemas. Tomamos un ejemplo que hoy está bastante de moda y cuando nosotros miramos los datos, para el año 2010-2011 de los herbicidas utilizados era más del 80% del glifosato y hoy, o por lo menos a la campaña 12-13, esa relación cambió y si bien aumentó el uso de herbicidas, se abrió una gama muy grande de nuevos productos, de otro tipo de productos, y el glifosato ha bajado a menos del 60%, ¿sí? En relación al total aplicado. Con lo cual es interesante ver también qué tipo de manejos se están haciendo. Acá vemos a nivel de insumo, pero evidentemente esto viene también a nivel de proceso, de elección de principios activos y de una variedad de nuevos productos que también aparecieron. A su vez, si yo les muestro esto, de vuelta, 2 campañas, 10-11 y 12-13, y nosotros relevamos, por ejemplo, glifosato, separando lo que puede ser un glifosato común a 48%, digamos, de concentración, vamos a llamar clásica, contra glifosatos concentrados o muchas veces premium, que se les llama. Fíjense que en 2 años la relación entre los 2 tipos de productos se alteró totalmente. Veíamos que más del 20% llegaba a ser un concentrado en el año 2010-2011 y 2 años después hoy se están manejando casi 65% de productos concentrados o premium. ¿Sí? Esto también tiene que ver no solo con una problemática quizás de malezas a nivel de manejo, sino también con beneficio a nivel de logística, digamos. Ahí hay que ver de vuelta, no solo lo que uno puede pensar a nivel de insumos, sino también de procesos. Es más fácil llevar un glifosato concentrado, pero por un tema de utilización del packaging, muchas veces de las dosis, muchas veces de distintas cosas que uno a veces se pierde. Pasando a lo que es insecticidas. Acá tenemos una caída. De vuelta, 2 campañas y aplicación de insecticidas total. Lo que podemos ver, por ejemplo, como ejemplo, y separando por grupos, hablamos de piretroides, en el gráfico arriba, fosforados abajo. Piretroides, por ejemplo, de vuelta, a la izquierda, millones de litros en aplicación a nivel nacional. Y acá tomamos algunos ejemplos como cipermetrina.
Y separamos, por ejemplo, lo que son el piretroide de cipermetría de otros, como pueden ser una lambda-cialotrina, digamos, muchas veces en el relevamiento aparecen como algo más moderno, digamos, una categoría mayor a nivel de aplicación. Vemos como el total de cipermetrina cae fuerte, también el total de piretroides, pero sin embargo cambia un poco la relación y dejamos usar quizás productos más clásicos para volcarnos a productos más de tipo concentrado, de menores dosis muchas veces, y un poco eligiendo también dependiendo de la plaga. Acá es lo que hablamos también un poco, el contexto climático, ¿sí? Tenemos que volver a esa campaña y saber qué estuvo pasando para entender estos datos por el lado del clima. Si vemos lo mismo con fosforados, quizás esa relación no cambió tanto. ¿Sí? En este grupo de insecticidas la relación fue bastante lineal, o por lo menos no tuvo grandes variaciones como lo tuvo en el otro grupo. Tomé dos ejemplos, IGRs y diamidas, ¿sí? Como para separar dos grupos. Lo que son reguladores del crecimiento, el primer relevamiento que nosotros hicimos en la campaña 10-11 2 años después mostró una caída, pero sin embargo también aparecieron fuertes las diamidas, digamos, productos como Coragen, Bell, digamos, algunas marcas comerciales, pero que han venido a reemplazar en muchos casos, o por lo menos a brindar solución a muchos de los problemas con plagas. Pasando a la parte de fungicidas, y ya por ejemplo acá, justo la semana pasada estuve de recorrida y aproveché para tomar un poco el ejemplo de lo que es la zona del sudeste de Buenos Aires y puntualmente los cultivos de fina, ¿sí? Para bajarnos de la escala nacional y empezar a trabajar un poco a nivel regional. Comparando las dos campañas, acá hablamos ya de área sembrada y de cantidad de fungicida aplicado. Si pensamos en área sembrada, ¿se acuerdan de ese año que el trigo cayó mucho? Digamos que era un contexto bastante adverso y aparecieron muchas alternativas de invierno, se salieron a sembrar en muchas zonas del país, alternativas como colza, centeno, garbanzo, bueno, en el sudeste y en gran parte del país la cebada creció mucho. Entonces fíjense cómo la variación en área que tiene entre las dos campañas el trigo, una caída, viene en parte reemplazada también por la cebada, tiene un crecimiento más que importante. Ahora esto mismo lo deberíamos ver reflejado si se hubieran mantenido los paquetes tecnológicos, pero no pasa. En trigo la aplicación de fungicida total para esa zona, entre las dos campañas, cayó un 45%. Sin embargo en cebada aumentó más que proporcionalmente. Y acá es donde vemos, si uno vuelve a lo que fue ese año y empieza a encontrar cómo los que salieron a hacer planteos muchas veces tuvieron que manejar distintas dosis y distintos productos y cómo se relacionó con el área que finalmente se sembró. Acá hay dos gráficos, trigo arriba, cebada abajo, a la izquierda tenemos dosis ponderadas y nosotros hablamos de dosis ponderadas porque lo que muestra ahí es una dosis media a nivel regional, pero ponderada por nivel de tecnología. Es decir, que yo lo que estoy viendo ahí en cada barra y para cada producto fungicida son las dosis que usó cada nivel de tecnología en un solo dato. Cuando yo hablo de productos estoy hablando de tebuconazol y de dos mezclas de estrobilurinas más triazoles, ¿sí? Como dos ejemplos, marcas comerciales como representativas a nivel comercial. Fíjense cómo de vuelta, el uso por ejemplo en trigo mostró en tebuco un aumento, perdón, en una mezcla de estrobilurinas un aumento, pero sin embargo en tebuconazol cayó. Y en cebada, ¿sí? Fíjense que esta relación se mantuvo relativamente estable, pero aumentó bastante una segunda mezcla de estrobilurinas más triazoles, ¿sí? La mezcla quizá más, o por lo menos el producto más clásico, lo que puede ser un tebuconazol, se mantuvo relativamente estable. Acá no pretendo, digamos, que analicen demasiado en detalle, pero sí ver cómo jugamos con distintos datos de lo que son área, cantidades totales aplicadas y dosis. Muchas veces uno puede pensar, sale a recorrer la zona y ve algo y se acuerda de lo que vio a nivel regional y lo ve reflejado en el lote o en el establecimiento y puede empezar a entender un poco también dónde está parado. Pasemos a lo que son tecnologías de procesos. Ya hablamos de lo que era insumos, lo que era fertilizantes, herbicidas, la parte de fitosanitarios. Si volvemos a tecnologías de procesos, ¿se acuerdan? Digamos, necesitaban mayor dedicación, digamos, tenían que tener un manejo, un control, ¿sí? Se complejiza un poco la cosa en este sentido. Yo tomé dos ejemplos, ¿sí? Y ahí dejé un signo de pregunta, un paréntesis abierto para que después charlemos un poquito y discutamos, pero porque hay muchos ejemplos y cada vez hay más, y es un poco de los que les contaba al principio de la charla. En principio, lo que es siembra directa,
Casualmente, estamos en el Congreso APRESID, vamos a usar datos compartidos. Venimos trabajando hace bastantes años en conjunto. Acá tenemos lo que es medición de siembra directa en Argentina, cómo se ha ido incrementando, ¿sí? Prácticamente constante. Tenemos las campañas del 90 hasta 2012-2013. Y acá a la izquierda tenemos el porcentaje de adopción. Si empezamos a ver, esto viene creciendo, ¿sí? Prácticamente se ha instalado en la gran mayoría de los cultivos a nivel nacional. Acá nos falta un dato, pero ya en 2010, 2011 y 12-13 tenemos datos de la bolsa que lo que mostró es que esa tendencia venía creciendo, se estabilizó, inclusive empezó a caer. Y yo acá lo marco con signo de pregunta. Digo, bueno, nos falta el dato de esta campaña que estamos cerrando para ver si efectivamente esto puede llegar a ser una tendencia y seguimos bajando el uso de siembra directa o quizás fue simplemente un dato que ha caído y nos vamos a recuperar. Obviamente uno lo piensa y cuando sale a recorrer, anda por la ruta, sale a recorrer Córdoba, Santa Fe, cualquier zona del país y ve que muchos lotes se están volviendo a labrar por un tema de malezas, por un tema de costos. Hay muchas situaciones en donde parte de la tecnología de proceso se empieza a alterar por insumos o por decisiones del contexto. Ahora bien, estos son dos mapas de intensidad de adopción. Lo que yo hice fue poner 2010, 2011 y 12, 13, sí, dos campañas, y para cada región el porcentaje de adopción. Esto que nos permite ver, primero, en general, digamos, la adopción que tiene la siembra directa en Argentina. Nosotros vemos mapas bastante intensos, con lo cual sabemos que estamos hablando arriba del 90% de adopción en los 6 cultivos. Sin embargo, por regiones, fíjense lo que es el norte de Santa Fe, por ejemplo, lo busco 2 años después como ha incrementado. Y sin embargo en zonas, por ejemplo, que nosotros llamamos núcleo, como puede ser el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, que ahí no sé si se llega a ver bien, yo estoy un poco de costado, pero bueno, por lo menos en la compu se ve que ha caído también en la adopción de siembra directa. Este es un claro ejemplo de cómo varía la tecnología de proceso a través de los años. Otro ejemplo que armamos, estos son datos también a nivel de siembra entre campañas. Abajo 6 años de producción y a la izquierda porcentaje de oleaginosas y gramíneas, ¿sí? Abajo tenemos, de oleaginosas y cereales. Abajo tenemos cereales, arriba oleaginosas. Fíjense que la relación podemos ver que ha crecido en algún momento y ahora por ahí se ha venido disminuyendo algunos puntos, ¿sí? Pero disminuyendo al fin. Acá empieza todo un tema a nivel de rotaciones. Y hoy venimos viendo que es un gran indicador de la tecnología a nivel de establecimiento, ¿sí? Productores que están manejando rotaciones adecuadas, ¿sí? Con gramíneas, sin perder todos los beneficios y el impacto que tiene una rotación adecuada, están manejando en general niveles altos de tecnología. Esto es un dato a nivel nacional, inclusive a nivel regional. La pregunta es cómo empezamos a medir este tipo de datos a nivel zonal, a nivel local, para después poder agregar y tener datos más finos y con más detalle. Un mapa, nos gustan los mapas, así que los usamos bastante porque muchas veces sirven para ejemplificar. Campaña 12-13 y también porcentaje de cereales en la rotación. Fíjense esto, área central del país, sin embargo zonas como puede ser San Luis o como puede ser el sudoeste de Buenos Aires, sur de La Pampa, en donde los ambientes muchas veces se llaman marginales, digamos, son de menor aptitud, no son tan permisivos a la hora de elegir una rotación. ¿Sí? Yo no puedo pedirle al ambiente que me conceda un monocultivo de soja, que me conceda una producción sin permitirle que rote, que tenga gramíneas, que ese suelo recupere estructura, que recupere materia orgánica. Digamos, hay un montón de factores que empiezan a involucrarse en este tipo de regiones. ¿Sí? Hacia el norte, sobre todo en el NOA, se ve que es un poco más alto, pero fíjense en el sureste, obviamente acá todo lo que es siembra de fina, ¿sí? Trigo y cebada, tiene mucha importancia. Y por último, esa pregunta yo la había dejado ahí y es un concepto que venimos manejando, está tomando mucha fuerza, digamos, los últimos años, se ha empezado a adoptar en muchos lados. El tema de buenas prácticas es viejísimo, pero hoy, con todo el contexto, está englobando muchas de las soluciones o por lo menos de las respuestas a nuevas preguntas. El tema de buenas prácticas agrícolas, yo lo resumí ahí un poco, que para mí es la integración de tecnologías, de conocimiento y de trabajo.
Lo traigo también a la charla porque justamente engloba principalmente lo que son tecnologías de procesos, de pensar, de hacer bien las cosas, ¿sí? Como puede ser un ejemplo, de llevar registros, de entender el sistema, de estudiar. Entonces, no solamente decir y aplicar, sino también conocer en dónde estoy produciendo, qué voy a producir, planificar. Un montón de cuestiones que vienen a ser justamente la tecnología. Algo que es importante, y esto también lo comparto porque quería aprovechar el espacio, desde hace más de 1 año y medio, desde la Bolsa de Cereales, surgió una iniciativa como una idea de un curso de capacitación sobre buenas prácticas, y nos encontramos con la linda noticia que muchas entidades a nivel nacional se acercaron, y es el día de hoy que hay conformada una red de buenas prácticas agrícolas a nivel nacional. Yo acá traje el logo de la red. Esta red está integrada por más de 40 y hoy no sé si estamos llegando a las 50 entidades público-privadas que están trabajando en el tema de buenas prácticas agrícolas. Surgió como una iniciativa abierta de juntarnos y decir, bueno, ¿quién está trabajando en este tema? Y empezamos a encontrarnos que muchos estábamos trabajando en lo mismo y yendo hacia el mismo lado. Lo que hoy es una red conformada es una mesa de trabajo que se reúne mensualmente. Y estoy hablando, digamos, de entidades, todo lo que son entidades a nivel de sector, como pueden ser la Sociedad Rural, Coninagro, a nivel de cámaras, CASAFE, CIAFA, la gente de APRESID, la gente de ACREA, Fertilizar, el INTA, el SENASA, el Ministerio de Agricultura. Es una iniciativa muy dinámica que está generando muchos beneficios a nivel tanto de análisis, tanto de trabajo y de interacción, ¿sí? Y sobre todo de brindar muchas veces conocimiento y respuesta a problemas que están apareciendo. Yo acá puse, que no se van a ver, pero ahí está el logo de todos los que trabajamos todos los meses para esta red. En la página web, ¿sí? Si entran redbpa.ar.ar, van a encontrar toda la información. Ya tenemos documentos que resumen un poco los lineamientos de lo que son las buenas prácticas agrícolas para esta red, que se ha logrado consenso en muchos criterios. Y eso creo que es algo importante, digamos, que tenemos que empezar a definir criterios entre todos y entendernos cuando hablamos de una cosa o de otra. Creo que eso es el primer paso. Y básicamente lo que yo quería hacer con esto era compartirlo porque seguramente acá hay muchos productores de distintas zonas, hay, como decía al principio de la charla, hay estudiantes, hay asesores, hay gente de las entidades. Entonces, aprovechar el espacio para que conozcan esto, para que se sumen y también puedan participar haciendo llegar aportes o críticas o opiniones que siempre son bienvenidas. Yo con esto iba a cerrar, les agradezco muchísimo y dejo abierta la charla para cualquier pregunta o consulta. Muchas gracias. No, ¿querés que compartimos acá? No sé si se escucha. Ah, ya. Quien quiere hacer una pregunta, está el micrófono, se lo levanta la mano. Muy bien. Yo en realidad te quería preguntar cómo está conformado el equipo de trabajo, digamos, de ustedes, más allá de... Sí. No, ¿se escucha ahí? Sí. Quería preguntarte cómo está conformado el equipo de trabajo de ustedes, cómo, digamos, un poco más en la intimidad, cómo van relevando los datos, porque la verdad que es una información que por algún lado no es que nos sorprenda, pero viene a ratificar en algún sentido por el camino en el que vamos, que no es el de la mayor sustentabilidad posible, y me parece una iniciativa espectacular, que obviamente desde APRESID y de otras instituciones estamos trabajando en las buenas prácticas, pero ¿cómo es el laburo para sumar o no sé, para participar? Bien. Guillermo, te pregunto, ¿de la parte de buenas prácticas o de lo que puntualmente la bolsa? Del trabajo de relevamiento y perfecto. Sobre todo. Empezamos por el principio. Lo que es Bolsa de Cereales de Buenos Aires, trato de resumir para hacer un poco de historia. En el año 2000-2001 se empiezan a hacer estimaciones agrícolas, seguimiento de cultivos, y al día de hoy se está trabajando en un equipo de más o menos 10 personas que permanentemente, todas las semanas hay un sistema de relevamiento que está adaptado de LUSDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Lo que se adaptó es un sistema de llamados telefónicos a cada zona. Tenemos una red de colaboradores en todo el país
que estos son informantes a nivel zonal. En su mayoría esta red es heterogénea y son técnicos, son asesores, son agronomías, acopios, asesores APRESID, asesores CRE, gente de INTA que participa brindando información todas las semanas, y con eso se actualizan los avances semanales de cosecha, de siembra y de producción. Obviamente lo que nosotros hacemos es acopiar este volumen de datos, analizarlo y después devolver un informe a nivel nacional con detalle regional para los 6 cultivos de grano, y también el contexto de semana a semana, cómo va evolucionando las condiciones tanto climáticas como de cada cultivo. Eso es la base de que se hace periódicamente de lunes a miércoles, se llama a todo el país, a todas las zonas, a estos 1.200 asesores, y después el jueves se publica el informe. Además de eso, lo que hacemos es recorrer permanentemente las zonas agrícolas. Siempre hay uno o dos que está viajando una semana entera, se va. Yo les contaba, volví del sudeste de Buenos Aires hace poco, hay uno de los chicos que se va la semana que viene. Es decir, lo que hacemos es recorrer para estar en contacto con los que saben de la zona, para, digamos, siempre hacer el cotejamiento de los datos y no perder de vista qué está pasando a nivel local. Y además todo lo que es el análisis de información anexa. Eso es un poco cómo se trabaja hoy desde el año 2000. Y hace ya casi 4 años, del año 2011, que estamos con lo que es relevamiento de tecnología, que empezó como una idea, como cualquier proyecto, una pequeña idea, y que nos iba a llevar una tarde. Yo siempre cuento la anécdota, nos iba a llevar una tarde a 1 o 2 personas, y viene a ser una línea de investigación establecida que lleva tiempo completo de parte del equipo, y también, digamos, mucho trabajo. Por el nivel de detalle que tiene, por el volumen de información que genera, es que hoy lo estamos haciendo cada 2 años. Si bien muchas veces uno corre con los datos de atrás porque siempre mira la foto de lo que pasó, parte por metodología, trabajar con datos a campaña cerrada. Si no es una estimación, si no es hacia futuro, sino es qué efectivamente se aplicó, qué se hizo. Y también hoy lo que estamos tratando de lograr justamente con un poco estas discusiones que venimos teniendo en los últimos meses de qué indicadores tomar para mejorar la percepción no solo de la tecnología de insumos, sino también de la tecnología de procesos. Eso es un poco por dónde estamos trabajando hoy. Y obviamente lo que es la parte de la red de buenas prácticas, la verdad que estamos muy contentos porque es una iniciativa que ha crecido. Obviamente, por ejemplo, las mediciones que se están planteando toman como los protocolos de agricultor certificado de APRESID, digamos, hay mucha experiencia en el tema de muchas entidades, y lo que estamos haciendo es potenciar todo eso para que no trabajemos todos en lo mismo por separado, sino que vayamos todos para el mismo lado. Esa es un poco la idea. Sí. Espera que te llevan el micrófono, así no nos perdemos de la pregunta. Buenos días. Mi nombre es Liliana Correa, yo trabajo en el Instituto de Estadística de la provincia de Santa Fe, y comenzamos este año con una encuesta de maquinaria agrícola, y quería saber cómo nos podemos contactar con ustedes como para poder, digamos, intercambiar información. Bien. O sea, nosotros recién comenzamos, estamos, digamos, ahora, si bien tenemos un listado, una base de datos de empresas, estamos haciendo una limpieza porque precisamente debido a la tecnología han cambiado bastante en cuanto a su ocupación. Sí. Entonces, me pareció muy bueno el proyecto que ustedes hicieron, y quería saber cómo se puede, o sea, escribiendo la página o... Sí, bien, mil gracias por la pregunta porque me da pie a explicar muchas cosas que a veces saco de las presentaciones para no aburrir, pero en principio, digamos, me parece el proyecto es excelente también. Justamente creo que las iniciativas que promuevan lo que es generar información y compartirla viene en línea con lo que nosotros estamos planteando, por lo menos. Toda la información que nosotros generamos, tanto a nivel semanal de lo que es panorama agrícola y condición de cultivo, como a nivel de relevamiento de tecnología cada 2 años, esto es público, es libre y de uso gratuito. Cualquiera puede entrar en la página de la Bolsa de Cereales, bolsadecereales.com, acceder al departamento de estimaciones, y ahí va a encontrar los informes tanto de cultivos semanales como de las giras agrícolas que se hacen, y también de lo que es tecnología. Está publicada toda la primera edición en PDF del libro, y lo más importante, o por ahí lo más divertido para uno como técnico, muchas veces se pone como investigador,
es de tener el Excel con los datos. Entonces usted puede entrar, bajar el Excel y ver, por ejemplo, no sé, mi zona en maíz que se aplicó o en soja en el norte de Buenos Aires que se aplicó, tanto a nivel de uso de grupo de madurez en soja, de semillas de maíz, digamos, de cualquier tipo de variable que defina el planteo. Eso está disponible y está en la web. A su vez, lo que es tanto contacto por mail, yo ahí puse el mail del RETA, que es para nosotros el RETA, el Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada, pero después están las direcciones también de contacto de mail, vía web o vía presentación, cualquiera de las dos formas nos pueden hacer llegar la consulta. Y desde ya cualquier interacción, muchas veces nos llaman para consultarnos datos, muchas veces estamos recorriendo y pasamos también a visitar, a compartir espacios de intercambio con entidades, con productores, con técnicos de zonales, porque es un poco la forma de trabajar que tenemos. En ese sentido, bienvenida a cualquier intercambio que podamos armar. Bueno, muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. O acá por lo menos veo que hay estudiantes, no sé si a nivel, por ejemplo, yo me acuerdo en la facultad muchas veces nos explicaba, ¿no? el cuadrito, no fue hace tanto tampoco, pero digo, el cuadrito de tecnología de procesos, de insumos. Hoy, ¿qué indicadores, por ejemplo, se están viendo a nivel de tecnologías de procesos? Muchas veces, recién con Guillermo charlábamos el tema de manejo de densidades, elección de materiales de siembra. No sé, digamos, qué se está viendo quizás a nivel de producción como novedad, o que ustedes vean que están cambiando un poco los esquemas. El ejemplo que hoy charlábamos, el caso del sudeste de Buenos Aires, yo mostraba, en el sudeste de Buenos Aires se están sembrando densidades de maíz de 25.000 plantas, 22.000 plantas, con resultados espectaculares a nivel regional. Es manejo por ambiente, con un menor uso de semilla, una fertilización muy ajustada, elección del lote, con una fecha óptima de siembra para ese tipo de materiales, muchas veces con materiales prolíficos. Entonces, ese tipo para mí es el ejemplo que yo doy por excelencia, porque me parece una de las regiones en donde más se ha logrado capitalizar ese manejo y esa tecnología de proceso para elegir las variables justas para el ambiente justo. Sí, por allá, a ver si llegamos el micrófono. Sí, Gustavo Casagrande, soy asesor privado. ¿Qué porcentaje de la superficie que hablabas hoy de agricultura a nivel nacional está en siembra variable o por ambiente? ¿Y cuánto hay ya agricultura certificada? Bien, excelente pregunta, porque eso es uno de los indicadores que estamos evaluando incorporar justamente en estas mediciones. Un poco la dificultad viene por identificar primero lo que es, muchas veces se le llama agricultura de precisión o manejo por ambientes. Por un lado, definir los criterios, es decir, bueno, ¿de qué estoy hablando? Y por el otro lado, lo más difícil es qué indicadores considero y si esto lo puedo medir a nivel regional. Entonces, a nivel de lote, a nivel de campo, uno puede hacer un excelente trabajo, pero hoy el proceso, digamos, de más dificultad que tenemos que enfrentar es cómo medirlo. En esto hemos charlado mucho con APRESID, que ellos toda la parte de agricultura certificada lo tienen muy desarrollado, y estamos con este problema de cómo medirlo a nivel zonal o local. A nivel de establecimiento hay indicadores, no digo que sea más fácil, sino que es otra escala de análisis, entonces muchas veces la información está. A nivel regional todavía nos falta un paso de incorporar esa medición, pero no tengo el porcentaje me encantaría tenerlo, soy el primer interesado en saberlo, pero lo tenemos también para incorporar. Capaz Gracias. que el año que viene tenemos alguna novedad. ¿Alguna pregunta? Ahí. ¿Tenemos dos? Acá, el señor. Sí. Ahí está. Buen día. Yo soy productor de Santa Fe. Si tenés algún dato de cultivos de cobertura, de cuáles son y en qué porcentaje, si tenés. ¿En qué porcentaje, perdón? De cultivos de cobertura. Bien. En principio desde la bolsa no, porque lo que hacemos, o por lo menos lo que se viene siguiendo históricamente, son los principales 4, hablando de soja, maíz, trigo y girasol, y se han agregado sorgo y cebada, pero no tenemos todavía, por lo menos, el seguimiento de cobertura.
Sé que las facultades están trabajando mucho, no solo en el dato, sino también, sobre todo, en la importancia de los cultivos de cobertura, en el manejo y de los beneficios que traen. Pero no manejo datos de cultivo de cobertura. De todas formas, a ver, entiendo a dónde vas, pero también por ahí muchas veces el trigo en el norte, el ejemplo que siempre damos, se puede usar como cobertura o como una herramienta de manejo previo a cultivos de verano, en donde se siembra con bajas densidades simplemente con ese objetivo. Pero no tenemos, digamos, datos de otros cultivos que puedan servir de cobertura. Bien, perfecto. Me llevo 2 datos de tarea para el próximo año. Si no hay más preguntas, lo despedimos a Juan Martín y le agradecemos por la disertación y muchas gracias a ustedes por haber participado. Muchas gracias.